qué decisión hubo ahí detrás de que empezaras con el agua, ¿no? Porque, como te digo, esto puede servir para que también muchas personas que lo vean puedan tener en casa algún tipo de parálisis cerebral o discapacidad parecida a nivel neurológico. O que tenga un bebé o lo que sea y que tenga pues esta condición. Entonces puede servir el aliciente de tu caso hacia, oye, empieza de pronto a moverte, a trabajar el ejercicio, actividad física, porque es lo que a ti te va de verdad a desarrollar. ¿Cómo fue esa entrada? ¿Por qué decidiste el agua? Pues realmente yo entré en el agua incluso antes de saber que tenía Tú discapacidad. entraste obligada, en verdad. Sí, no tenía Elección. no tenía elección. Pero eso, yo realmente entré incluso muchísimo antes de tratarme la discapacidad. Yo creo que, de hecho, hace poco lo hablé con mi madre, creo que fue. Yo creo que la primera vez que entré en el agua fueron con 8 meses. A mí detectar la discapacidad, pues, poco más o menos los 2 años. Sí que es verdad que, vamos, pero ya no es por el simple hecho de discapacidad. Yo creo que mis hermanos también han pasado por este proceso. Sí, que tus manos son mayores. Tengo una hermana pequeña y un hermano mayor, Mi pero que, hermano mayor es nadador. bueno, los tres somos nadadores. Exactamente. Los tres somos Entonces nadadores. ya iba de escuela de Claro. antes, ¿no? Pero eso realmente entré porque mis padres siempre, o sea, han sido muy deportistas, nos han inculcado el tema del deporte y tal, pero nos han inculcado desde pequeño el tema del deporte por el simple hecho de que, bueno, realmente es un beneficio. Sí. Ya, incluso a raíz de ahí, cuando me detectaron a mí la discapacidad, incluso muchísimo más. Me dieron a entender la importancia que tenía el deporte, ya no más allá, porque obviamente ni muchísimo menos, yo con 2 años, incluso con 3, 4, tenía yo, ni mi madre se pensaba de, no, yo la meto en un club, por decirte algo, y para que entrene y No, realmente lo que se miraba por ese entonces, como es lógico, era mi salud y que realmente, o sea, se podría ganar en calidad de vida de cara a un futuro, porque la natación era, a nivel médico, lo que mejor me recomendaron. Aparte, bueno, he hecho natación y hice un par de años de hípica por tema de, pues, control motor, fuerza de pierna, que es lo que siempre ha sido mi carencia. O sea, siempre, incluso a día de hoy, lo que voy buscando es eso, fortalecer piernas de cara, pues, bueno, a mi día a día y pues bueno, para no encontrarme obstáculos de decir, es que no puedo hacer X cosas porque me dificulta por no tener suficiente fuerza de las piernas para poder hacerlo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, O sea, al final tú dentro del agua es una condición primero controlada, claro. que hay una ausencia de la gravedad, entonces eso a ti te viene bien. Bueno, aparte de eso, el tema de que ya en el agua realmente no estás controlando tu propio peso real. Claro. No tener gravedad es un tema importante porque no es lo mismo, no sé. Sí, además aplicas las capacidades Claro. que tienen más limitadas, como por ejemplo la movilidad. Claro, efectivamente. Pero Es entonces una forma de trabajar la movilidad, trabajar la fuerza. O sea, es el deporte más completo, por ejemplo, para mi discapacidad, es el que mejor me ha venido. Y pasártelo medianamente bien, que a Efectivamente. eso vamos. ¿Qué tal es la rutina de un nadador, de una nadadora? Pues tú lo has dicho, muy rutinaria. Muy rutinaria, desde levantarse y lo primero que hacer es entrenar, ya sea entreno de fuerza, de cardio. Aparte, estoy en la universidad, entonces pues lo primero que hago después del primer entreno de la mañana, Y yo estudio Derecho. estudio, ponerme a estudiar leyes y ya luego pues a la tarde volver al agua, porque las sesiones de agua las suelo hacer normalmente por la tarde. O sea, tú por la mañana entrenas fuerza, ¿no? Entrenas Fuerza estabilidad, claro, lo que sea, ¿no? claro. Y por las tardes cuando entras al agua siempre. ¿Entrenas con gente aquí en el club o...? Depende del día. Normalmente, o sea, la mayoría de los días a la semana sí entreno con mi club, que es el Natación Adaptada CADE. Y aparte también estoy en un club convencional que es de aquí de Puerto Real. Pero ya te digo, depende de los días, porque hay días a lo mejor que por horario otro me viene mal y entreno sola. Pero ya te digo, es que depende. O sea, no tengo, por así decirlo, un horario de decir, pues tal día, tal día, tal día entreno con el club y tal sola, va dependiendo. Y a día de hoy estás tanto en adaptada como convencional sigues. Sí. Vale. Para que la gente entienda bien la diferencia, ¿cómo se establece la natación adaptada?
La natación adaptada, nosotros lo primero que hacemos cuando entramos en un club de natación adaptada es pasar una clasificación. Una clasificación básicamente es que normalmente suelen ser 2 médicos, puede ser uno incluso. Te hacen una especie de prueba, tanto a nivel de agua como a nivel físico. A nivel físico, por ejemplo, se mira también en función del tipo de discapacidad que se tenga. Porque, por ejemplo, si tú eres un amputado, por ejemplo, decirte, es una persona que le falta, no sé, puede decirte una mano o un brazo tal, lo que hace es pues las mediciones de esa parte del cuerpo que tienes la carencia, por Claro, ejemplo. porque tú no, por ejemplo, en atletismo Sí, se compite en torno a su discapacidad, claro. ¿no? En tu caso no. Sí, en mi caso también. Pero, por Bueno, en mi ejemplo, caso. no hay un área cerrada de parálisis cerebral, ¿no? Es decir, tú puedes competir con gente amputada Sí, transfemoral, por ejemplo, sí, o con una persona que tenga otro tipo de una lesión medular, por ejemplo. sí, Vais sí, todo al mismo todo al grupo, mismo. ¿no? Sí que es verdad que después a veces que las federaciones, porque esto luego se divide por federaciones, pues ya ellos organizan sus propios campeonatos. Por ejemplo, al Claro. mundial que yo fui, fueron un mundial de personas con parálisis cerebral. Vale, sí, sí. Entonces, en que única y exclusivamente había personas con parálisis. Pero luego realmente, eh, Juegos Olímpicos, A nivel bueno, Juegos Paralímpicos, internacional, claro, Juegos Paralímpicos Mundiales Europeos, realmente terminas compitiendo con gente que a lo mejor eres tú solo la que tiene parálisis cerebral de toda la serie, por ponerte un ejemplo. Entonces, eso sí que es verdad que en atletismo como que se diferencia un claro, se poco, sí. diferencia un poco más. Pero es más lógico a lo mejor, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Depende, porque realmente date cuenta que Sí, depende realmente, sí. es que depende. Por eso te digo, lo que estaba diciendo antes es que nosotros pasamos una clasificación que en función de, por ejemplo, las pruebas por ejemplo, la parálisis cerebral lo que nos mira mucho son el tema de los reflejos, Ujú. aparte de la movilidad que tengamos y tal. Entonces esas pruebas dan una serie de puntos y luego en agua pues te miran pues, el nado que tengas, te hacen además hacer series de velocidad para ver a nivel que te vas fatigando si vas empeorando y tal. Y eso da otra serie de puntos. Entonces luego eso se unifica con una fórmula que hay y eso te da una categoría. Entonces ya claro, ya, por ejemplo, esta de la S, esto va por S. Ujú. De la S1 a la S10 son categorías para personas con discapacidad física y parálisis cerebral. Luego de la, si no me equivoco, de la 11 a la 13 es para personas con visuales, por así decirlo. Y Claro que luego, es verdad que, por claro, ejemplo, luego es como que, no puedes estar encasillado en el mismo sitio que una persona claro, sorda o sordociega. claro, claro. Entonces ya te digo, eso luego se va unificando. Y ya te digo, creo que de la 14 a la 15 o 16 es para personas con discapacidad intelectual. Entonces, pues eso ya, sí que es verdad que no es como en atletismo, que compiten por discapacidades, pero competimos por categoría. Entonces, pues bueno, ya en función de la categoría. Claro. Y en tu caso, ¿cuál es tu especialidad? Yo, braza, podríamos decir. Vale, y para que la gente tenga contexto, por ejemplo, la diferencia entre la natación adaptada y convencional en braza en 100 metros, que es tu Sí. categoría reina, ¿cuál es? Hombre, diferencias hay muchas, sí que es verdad que depende también de la persona. Por ejemplo, cuando tú pasas la clasificación, aparte de decirte la categoría que eres, te dan una serie de excepciones. Eso es decir, son cosas que puedes hacer solo realmente si te las dan. Por ejemplo, yo tengo la excepción de poder tener asistencia en el pollete a la hora de salida por el tema de equilibrio. Porque salir del pollete, Claro, o se sale sea, desde el pollete, a mí ¿no? lo que hacen es aguantarme de la cintura porque me desestabilizo. Vale, o sea, pero pollete, es que para mí No, pollete el pollete es no es trampolín. No, el pollete es el podium Vale, o sea, de donde o salimos. sea, tú estás como sentada, ¿no? No, yo estoy de pie. O sea, yo salgo de pie, Vale, sales de pie, pero sin trampolín. con O sea, trampolín. con trampolín. O sea, yo salgo arriba de pie del Bueno, trampolín, sí, por así exacto, decirlo. vamos a decirle pollete, ¿no? Sí, iba a decir Un pollete. pedazo de Es que ya trampolín. no vocabulario es lo que pasa. Y claro, a ti te sujetan de la cadera y De te la cadera y sueltan. ya está, claro. Por ejemplo, hay personas que tienen pues la de salir sentado o salir desde abajo con un brazo. Eso ya depende de la persona. Y en la misma categoría podéis competir con Sí. diferencias, por ejemplo, de salidas. Claro, diferencias de salida, diferencias de nados incluso. Entonces, lo del tema de la braza,
por ejemplo, yo en natación convencional, pues nada, obviamente, respirando todas las brazadas con brazos y piernas. Pues yo en mi caso nado sin piernas, o sea, sin piernas, sin mover las piernas, y pues respirando a lo mejor una de cada 5 brazadas o una de cada 4, ya va dependiendo. O sea que en natación adaptada no se puede usar las piernas. Claro, dependiendo de la... En tu caso. En mi caso, claro. Que es bastante, ¿eh? Porque bastante. brazas solo con los brazos y Es la bastante. movilidad del cuerpo. ¿Te dejan mover las piernas como onda? En braza, por ejemplo, no, pero sí que es verdad que yo en crawl... Las piernas son como un lastre, ¿no? Sí, las dejas muertas, por Las así dejas decirlo. sin En brazas sí. Lo único que sí, realmente en crawl sí las puedo... Ya también depende, porque yo, por ejemplo, el batido de piernas que tengo no es efectivo. Entonces, llego Claro. llegar a la conclusión de que digo, ¿para qué me voy a forzar a trabajar? No trabajarlo, pero sí que es verdad que podría decir, pues voy a trabajar piernas para poder tener más velocidad, que se puede ganar incluso, pero en mi caso no. Entonces lo que yo llegué a hacer era tener un batido de acompañamiento, o incluso hay a veces que, por ejemplo, en series de velocidad, tiro de brazos y ya está. Ya depende del momento, pero... ¿De velocidad te refieres a que intentas hacerlo el máximo tiempo o que reduces a 50 De metros? velocidad es poca distancia. Sí que es verdad que, por ejemplo, en un 400, en series de 400, pues sí que es verdad que se nota, porque obviamente no es lo mismo, aunque sea tener un mínimo de acompañamiento, Hombre, a claro. tener tirar solo de tronco para arriba. Entonces, como conclusión un poco de la influencia que ha tenido el deporte, en este caso la natación, para tu vida en general, ¿de qué forma te ha servido la natación para el manejo tanto y el crecimiento de tu vida como también de la parálisis cerebral? Yo creo que ha sido todo, pero por el simple hecho de que, ya no solo por el tema de la discapacidad, porque sí que es verdad que me ha podido dar esa libertad de movimiento, por así decirlo, porque sí que es verdad que en el agua pues me desenvuelvo, yo creo que muchísimo mejor que fuera. Pero es eso, es la libertad de movimiento, es el hecho de no tener que pensar si voy a tener dificultad en poder hacer X cosas y tal. Y en tema deportivo, que yo creo que va ligado un poco todo, pues yo creo que me lo ha dado todo por el simple hecho de conocer a la gente que he podido conocer. Sí que es verdad que he tenido la suerte de cruzarme con profesionales que en mi vida me pudiera haber cruzado, tanto a nivel de entrenadores, preparadores físicos, yo creo que un poco todo eso. Y sí que es verdad que también ha tenido mucho que ver el tema de la educación en lo que digo yo. Yo soy como soy porque la natación sí que es verdad que me ha hecho llegar a puntos donde me tengo que exigir más. También la ambición que tengo por tema del deporte. Sí, que te has establecido como objetivo, ¿no? Claro, ¿Qué otra forma lo tendrías? claro, a medida que iba creciendo, por así decirlo, ya no solo a nivel deportivo, pues me marcaba objetivos y alcanzar esos objetivos lo que hacía que, bueno, pues que me tuviese que no forzar, pero sí que es verdad que tuviese que actuar de X forma para poder hacerlo. Y ya te digo, nivel de entrenadores, yo creo que han sido también los que pues han hecho que yo llegue donde llegue. Y bueno, eso es lo que puedo decir realmente. Entonces, es que un poco ya el es entorno. bastante. Es que ya bastante. Ya es Exacto. bastante porque la ambición deportiva, o sea, para mí es de las cosas, y yo nunca compito, por ejemplo, a nivel profesional en nada, pero la propia competición conmigo mismo es algo que Claro. es lo que tú dices, el crearte objetivos a corto plazo e irlos cumpliendo. Claro, claro. Sobre todo si estás un poco perdido, no sabes hacia dónde tirar, lo ves todo muy oscuro, tienes una herramientaza que es el deporte y además tienes tantos, porque tu caso es la natación, pero el caso de otra persona va a ser otro. Además, Claro. tú al día echas muchas horas, que por un lado son duras, obviamente, porque además la natación es un deporte muy exigente, Sí. sobre todo al alto nivel, pero que por otro lado te compensa mucho porque te tiras mucho tiempo en una actividad de atención plena al día y esto también a ti tiene que estabilizarte a nivel mental mucho. Claro, y ya no solo el tema de... O sea, la natación, por así decirlo, es un deporte que a nivel mental es muy duro. Es uno de los deportes que yo diría más duro que hay. Yo creo que lo asemejo a la carrera, por ejemplo. Sí, yo creo que sí. Pero ya te Bueno, digo, depende también, bueno, también de la sí, distancia. también depende de la distancia, pero realmente para mí yo creo que es igual de duro nadar un 50 que un 1500, porque en cada disciplina pues realmente tienes que desarrollar X
X cosas para poder pues rendir al objetivo que tú quieras, ¿no? Pero entonces es eso. Pues bueno, ya también es el hecho de estar rodeado de gente que tiene la misma mentalidad que tú, que va buscando las mismas cosas que tú. Entonces eso realmente como persona. Por ejemplo, en mi caso, en mi club de edad adaptada, es el hecho de ver pues, a personas con discapacidad que tienen los mismos objetivos que tú, que no tienen ningún tipo de barrera, por así decirlo, y que realmente que ves cuando tú vas a una competición, por así decirlo, de natación adaptada, siempre vas a ver a gente que está muchísimo más afectada que tú y gente que está muchísimo mejor que tú a nivel de, pues bueno, de las limitaciones que tú tengas. Pero es cuando te das cuenta de decir, es que estas personas que están aquí, o sea, tienen la misma mentalidad y que en algún momento también dudaron de, ¿puedo probarlo? ¿No puedo probarlo? Entonces yo creo que la persona con discapacidad debería probar el deporte ya no solo por salud ni muchísimo menos, sino porque se te pueden abrir puertas muy grandes, o sea, muy grandes y que te puede ayudar pues a eso, a marcar tu objetivo ya sea a corto o largo plazo y que a nivel de salud pues te pueden beneficiar muchísimo. Claro, y además que, por ejemplo, en tu caso es que es casi, por decir así, de nacimiento, no se sabe muy bien la fecha, pero Sí, toda tu vida la has visto acompañada de la paraparesia, pero hay muchos casos en los que la discapacidad de repente viene y obviamente ese momento va a ser un momento difícil de aceptar también porque es un cambio considerable en tu vida. Entonces, si tienes ese cambio y no ves la luz, entre comillas, de la vida, sí, sí, sí. es difícil. Y Yo, más si te, porque tú, por ejemplo, has dicho, tu entorno, tu contexto te favorece. sí, Hay que trabajarse eso. Tú te has trabajado eso durante años, es decir, tú podrías haber elegido tener la parálisis cerebral, pero llevarla, entre comillas, mal, llevarte sí, mal con la parálisis. claro, Que la parálisis te domina a ti. Y efectivamente. tú has hecho lo contrario. Tú lo que haces es estimularte al día con personas que en tu entorno van a favorecerte, que es a lo Exacto. que tiene que ir la gente. Y eso es lo que te da el deporte. Sí, 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 eso es lo que da el deporte y aparte es lo que te digo, yo es de... Sí que es verdad que tiene la suerte de que mi familia se ha inculcado, o sea, se ha involucrado mucho, perdón, el tema de, o sea, conmigo, en el sentido de que, vale, tenemos tres opciones, cuando me llamé de la discapacidad tenían tres opciones, la de lamentarse de por qué me ha tocado esto, porque a mi hija le han detectado una discapacidad, luego está la opción de, vale, esto es lo que hay, pues ahora con las herramientas que nosotros podemos aportar vamos a intentar darle la mejor calidad de vida posible, porque en un futuro, cuando nosotros no estemos, realmente pues que ella no tenga que depender Seas de nadie, independiente. claro, se pueda ser totalmente dependiente. Y luego la otra es, ya te digo, luego está el tema de que se podían haber conformado con la discapacidad, con que yo tenía discapacidad y luego haberla llevado mal. Lo que tú Claro. dices con el tema de que la discapacidad te domine, ¿no? Obviamente tuve la suerte de que optar por la segunda opción, ¿no? Pero sí que es verdad que yo veo muchos casos que no es así. O sea, hay muchas veces que no... a ver, yo pienso que sí que es verdad que para mí es muchísimo más llevadero quien nace con una discapacidad, porque realmente crece Sí, con ella, que quien la ha adquirido, ¿no? claro, que quien pues de un momento a otro pues se le presenta, ¿no? Entonces, en esos casos, pues el entorno es muy importante. Yo tengo la suerte de que tengo, desde que era pequeña hasta el día de hoy, tengo un entorno que me ha favorecido muchísimo, tanto de personas pues que a día de hoy en su día me empujaron para poder ser mejor y que no tuviera pues, ningún tipo pues bueno, de dificultad a la hora de, pues no sé, de De poder, tu desarrollo al claro, de final mi personal. desarrollo. Por ejemplo, mis amigas en ningún momento pues me decían, no sé, por decirte un caso, salir a la calle, ¿no? Que es lo que cuando se tienen, no sé, 13 14 años, lo que más, pues Además, en esa época no claro, tienes tanta personalidad claro, desarrollada es eso, y te puede es eso. afectar más todo al final. Efectivamente. Entonces, mira, había la madre de unas amigas mías que me decía mucho, cada vez que me veía este tema, que sí que es verdad que cuando noto que a lo mejor no estoy disfrutando tanto del deporte por el tema del nivel, de la exigencia y tal, lo recuerdo y es el tema de, has pasado de ser una niña que iba con un carrito porque era el único medio que tenía para poder moverse por el cole, has pasado de eso a, yo qué sé, a llevar, no me acuerdo ahora mismo bien de la frase, pero a llegar a un europeo, ¿no?
o a llegar a un mundial, aunque sea de personas con parálisis cerebral, ¿no? Entonces, esa frase la recuerdo yo mucho en el sentido de, jolín, es que aunque sea solo a nivel deportivo, a nivel personal has crecido muchísimo, porque ¿quién le iba a decir a esa niña que iba con un carrito que Claro. dentro de, yo qué sé, 8 o 9 años iba a tener dependencia totalmente, o sea, independencia, perdón, y que no Sí, iba a pero tener que... lo que te dijo al final es tener los pies en la tierra, Claro, no sé si efectivamente. sirve para tener los pies en la tierra, ¿no? Claro, claro, Eso totalmente. nos pasa a todos y nos ponemos a pensar siempre en el presente y en la ambición que tenemos, a veces nos olvidamos el recorrido que ya llevamos. Totalmente. Y que aparte que sí que es verdad que la gente de mi entorno ha visto que estoy agradecida en ese sentido porque yo la infancia que he tenido ha sido fácil, por así decirlo. He sido fácil porque ya te digo, por el entorno y tal. Pero sí que es verdad que durante mi infancia he tenido que trabajar muchísimo. Hay cosas que, pues, tema de yo cada X tiempo voy a ponerme la toxina, o sea, toxina, que son relajantes musculares por el tema de la espasticidad. De pequeña utilizaba aparatos para poder andar, para poder mejorar la marcha, por así decirlo, para dormir también, para poder ganarme grados a nivel de tendón, porque yo tengo una tenotomía hecha, que a los 4 años me operaron, por el tema de la espasticidad, yo Sí. tenía los gemelos acortados, entonces, pues bueno, pues a raíz de ahí, pues este tipo de... También he utilizado unas pedipédicas, que esos son unos yesos, que Que te los abren a los ciertos grados que pues le interesa al médico rehabilitador o al fisio tal, para poder ganar grados también a temas de abductores. Ya te digo, hay mucho eso trabajo hay detrás mucho de trabajo detrás tu y que evolución. luego realmente tú puedes ver a la persona, porque ya te digo, la gente de mi entorno pues siempre ha visto pues a Aitana que sí, que ha trabajado mucho y tal, pero que detrás en el trasfondo hay muchísimo, entonces, y que obviamente se agradece. Sí, pero eso te lo llevas tú, Sí, eso me lo que es llevo lo yo, más pero importante. claro, pero que a lo que quiero ir es que obviamente se agradece todo el trabajo de los profesionales que ha habido durante todos estos años para poder darme la calidad de vida que tengo a día de hoy. Y yéndonos a tu trayectoria, que hemos hablado un poquito de ella antes, pero no mucho, has tenido obviamente muchos grandes éxitos. Sí. Como tú has dicho, has ido a mundiales, has ido a europeos y quiero pues que me digas, que me hagas una listita para que la gente un poco te conozca más en esa faceta más competitiva de la competición. ¿Cuáles son tus 3, 4 grandes momentos con los que te quedas de tu carrera deportiva? Complicado, ¿eh? Alguna habrá Pues fijo ahí, sí, sin hombre. ordenarlos, es decir, Sí, hombre. simplemente lo que te salga. Yo creo que, obviamente, sin ordenarlo, sería el Mundial de personas con parálisis cerebral. ¿Dónde fue? Fue en Barcelona, que fue el primer, por así decirlo, yo tenía creo que 14 años, 13, 14 años, que Y fue cuando entré competiste en categoría senior, en categoría en absoluta. absoluta. Es que en adaptada pasa eso, que realmente no hay categorías como en convencional que hay junior, absoluto, tal. No, no, no. Ahí directamente entras absoluto del tirón. Pero fue la primera experiencia que tuve a nivel internacional, que además pude hacer récord de España en esa misma competición. Y, jolín, fue el primer choque de decir, pues a lo mejor sí puedo dedicarme la mayor parte de mi vida a esto. O a lo mejor sí que es verdad que tengo futuro aquí. O sea, yo creo que ese sería el primero. Luego el segundo, yo creo que fue cuando entré en el club, porque yo entré en el club de aquí de Puerto Real a los 7 años, sin ningún tipo de intención de competir. Yo decía que el A los club 14 empezaste con la con convencional, adaptada, ¿no? yo me he llevado ahora mismo, Ah, vale, el club te refieres a Gales, ¿no? yo entré primero en el convencional Y después te y después en transferiste adaptada. a... O sea, yo me he llevado, ahora creo que se ha igualado los tiempos, pero yo creo que hasta hace el año pasado yo he nadado más en natación convencional que en natación adaptada, Mm. porque no sabía del mundo, o sea, tampoco me dieron, yo te digo, desconocimiento total. Entonces yo creo que por momento el mundial, te diría cuando entré en el club de Puerto Real, que fue yo creo que el momento en el que empezó todo. Ujú. Luego diría el primer andaluz que fui a un campeonato de Andalucía con mi antiguo entrenador. ¿Con cuántos años? Podría tener Chica, chica. 11, yo creo que 11. Oh. Pequeña, pequeña. Era pequeña.
Y que fue un poco cuando en ese mismo campeonato estaba mi entrenadora actualmente, entonces pues me vio, ya empecé un poco a darme a conocer, por así decirlo, y ya yo creo que por último me quedaría con el europeo. Fue la competición más importante que tiene a nivel internacional. Bueno, he ido tanto al europeo absoluto como el sub-18, y yo creo que fui la más pequeña de la delegación española con 16 años, entonces yo creo que fue un choque, vamos, fue en 2021, tampoco fue. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste con la selección? La primera vez que ¿Desde fui con la pequeña o ha sido más reciente? 13 años, Vale. ha sido 13, 14, porque yo entré en la temporada de 2017, finales casi, pero con 13 años fue la primera vez que fui con la selección. ¿Y qué objetivos tienes A día de hoy, estos años? Si quieres, tanto en adaptada como convencional. es que realmente sí, pero un poco va de la mano, porque sí que es verdad que en convencional lo utilizo más a tema de rodaje. Entonces, lo utilizo mucho, pues sí que es verdad que en adaptada a lo mejor hay competiciones una vez cada 2 meses. Entonces, para, no sé, para ponerte un objetivo grande, yo qué sé, ir a un europeo, ir a un mundial, por ejemplo, no puedes permitirte competir una vez cada 3 meses. Claro. Primero, ya no por nada, sino porque la presión aumenta. Sí que es verdad que pierdes esa adrenalina de decir, pues tengo competición en 3 semanas, en 4. Entonces, quieras que no, ese rodaje que te ayuda, y ya el simple hecho de poder evitar fallar cuando realmente tienes que rendir. Entonces, ya te digo, objetivos, pues no sé, me pondría a día de hoy, de cara al año que viene, me pondría poder ir al mundial, si puede ser. Y a largo, Va por marca, ¿no? sí, va por Entrada. mínima. Es decir, si tú ganas, por ejemplo, el Campeonato de España, Sí. ¿entras o tienes que echar Depende del una tiempo. mínima? Vale. O sea, va por mínima. ¿Y qué tal va la mínima? ¿Está Todavía exigente o qué? no se Todavía sabe, no se aquí, sabe. no se sabe. Pero, y bueno, ya a largo plazo, obviamente, yo creo que el sueño de todo deportista es ir a unos Lo Juegos que pasa este año, ¿no? Paralímpicos. ¿Cómo se accede de la misma forma, no? Sí, Por mínima, ¿no? por mínima. Por ejemplo, este año ya está la mínima, supongo, hace tiempo. Sí, las mínimas están desde verano, no, un poquito más tarde. ¿Y las ves asequibles a largo plazo? Ahora mismo, a largo plazo, sí. O sea, ¿piensas que puedes llegar a mejorar hasta ese nivel, no? Sí, de aquí a 4 años yo creo que sí. ¿Dónde son las siguientes? Los Ángeles. Buah, pues, qué En Los chulada. Ángeles. Así que espero, de aquí a 4 años, obviamente. Espero además que es ciclo olímpico entero, que sí, verdad que de Tokio aquí pues han sido 3 años, que quieras que no, un año da para mucho. Entonces, ya te digo que Tokio parece que fue ayer cuando lo estaba viendo yo Es que, en la tele. porque ha pasado algo, ¿no? Lo adelantaron un año, ¿no? Fue en 2021, creo, ¿no? En vez de 2020. Era en 2020 y lo atrasaron al 21 por la pandemia. Eso, adelantaron Entonces, otra vez. pues ya te Claro, digo, por eso parece que ha pasado menos es que ha tiempo. pasado realmente 3 años. Entonces es muy poco.